Obligatio. Obligatio est iuris vinculum. Quo necessitate adstringimur. Alicuius solventae rei. Secundum nostra civitatis iura. No, neta que esa madre no sirve para nada. Muy bien, como podrás haber visto en el título del video, hoy nos corresponde saber sobre los elementos de existencia y los elementos de validez de un contrato o de un acto jurídico. Para nosotros van a ser exactamente lo mismo. Y sí, y es que en muchas ocasiones la doctrina mexicana ha tomado al acto jurídico como sinónimo de contrato, lo cual podría ser algo erróneo porque todos los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos van a ser contratos. Pero para efectos de este video van a ser la misma fregadera. Pues vámonos comiendo los tamales porque se enfrían, señoras y señores. Pero antes de meter la manopla a la olla, tenemos que tener muy claro que un convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y de ahí mismo brota como una flor lo que vamos a llamar contratos. Pues los contratos van a ser los convenios que se van a encargar de crear y transferir derechos y obligaciones. Todo esto con fundamento en el Código Civil para el Distrito Federal en sus artículos 1792 y 1793. Y una vez que ya tenemos ubicado nuestro contrato según la legislación, vamos a poder decir cuáles son sus elementos de existencia y sus elementos de validez. Primero veremos los elementos esenciales o los elementos de existencia. Sin estos, el acto jurídico o el contrato simplemente nunca pasó. La legislación mexicana, en concreto el Código Civil, nos dice que existen dos elementos esenciales que jamás deberían de faltar: el consentimiento y el objeto. Vámonos a definir el consentimiento, pues dice que es la unión de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la voluntad? Coño, qué más fácil no puede ser. La voluntad es la intención, ánimo o resolución de hacer alguna cosa. Coño, qué más simple no puede ser. y en este caso vamos a definir el consentimiento solamente para un contrato, es decir, para que exista contrato tiene que ser más de una voluntad. Es por eso que la definición lo pone como una unión de dos o más voluntades. Cuando hablemos de los actos unilaterales y del consentimiento será otra historia. Mientras lo dejaremos ahí y vamos a pasar al otro elemento esencial, que es el objeto. Pues en el objeto tenemos dos divisiones, que es el objeto directo y el objeto indirecto. El primero va a constar en la prestación o conducta que se puede interpretar en un dar, hacer o no hacer. Sí, ese es el verdadero objeto directo de todo contrato o de todo acto jurídico, que el deudor o el que se está obligando tenga que realizar alguna prestación o alguna conducta determinada frente al acreedor, y esto se puede interpretar como un dar, hacer o no hacer. Ese es el objeto directo. Por otro lado, tenemos al objeto indirecto, y aquí sí entra lo que conocemos como el objeto del contrato, que sería la cosa o el objeto por lo cual nos estamos obligando. como beviario cultural, anteriormente en la época romana, también como un elemento de existencia del contrato se podría decir que existía la solemnidad. Era aquella situación por la cual tenía que pasar el contrato para que pudiera existir. Ciertas especificaciones como estar en un altar, como estar con ciertas personas o en alguna festividad del calendario. Actualmente algunos doctrinarios le dan a la solemnidad su calidad de elemento de existencia al matrimonio. El matrimonio visto como acto jurídico, no como contrato. Ahora nos toca ver los elementos de validez del contrato y esencialmente van a ser 4. La capacidad de las partes, ausencias de vicio del consentimiento, la forma y el motivo o fin lícitos. Vamos a explicarlos de bolón ping-pong. El primer elemento es la capacidad y vamos a definir a la capacidad como aquella aptitud de las personas para poder ser titulares de derechos y sujetos de obligaciones. A su vez, la capacidad se va a dividir en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, por su parte, nos va a dar la facultad y la aptitud para ser titulares de derechos y de obligaciones. Se dice que tienes capacidad de ejercicio cuando no necesitas a un representante para ejercer tus derechos y obligaciones. Va a ser aquella aptitud que vamos a necesitar para ejercer esos derechos
y cumplir nuestras obligaciones por nuestra propia cuenta en los vicios del consentimiento, vamos a encontrar principalmente 5. El error, el dolo, la violencia, la lesión y la mala fe. El error Es una falsa percepción que se tiene de la realidad. El dolo, Son todas aquellas artimañas o artificios que haces para que una persona caiga en el error. violencia, Cuando se utiliza la fuerza física o amenazas para que una persona celebre un contrato. Si no me das tus tazos, le voy a decir a mi mamá que me pegaste. Pasas, Nico, te pasas, Nico. lesión. Aprovecharse de la suma ignorancia de alguien o de su notoria inexperiencia. Por último, la mala fe. Es saber que existe algún error en el contrato, pero no haces nada para que la otra parte salga del error. Por otro lado tenemos a la forma. La vamos a definir como la manera de exteriorizar o plasmar el consentimiento. Esto es el documento o la hoja de papel cuando estamos hablando de manera escrita o formal o de palabra y estaríamos hablando de una forma verbal o informal. Por ejemplo, cuando vamos a la tiendita no es muy común que pase esto. Buenas tardes, don Pepe. ¿Me podría vender un litro de leche y unos roles de canela, por favor? Aguascalientes, que sí, nada más en lo que voy por ellos a la bodega. No seas malo, podrías firmar esta hoja con tus iniciales aquí, aquí, acá y acá, y me deslindas en caso de evicción si eres tan amable, ahorita regreso. Y eso es porque a menos que la ley nos pida una forma específica para el contrato, nosotros podemos realizarlo de la manera que queramos. Cuando vamos a la tienda, cuando compramos un boleto de metro, lo estamos haciendo de manera verbal o de manera informal. Pero cuando ya estemos comprando una casa y eso se tenga que elevar a escritura pública, la ley nos pide una manera escrita o una manera más formalizada. Por último, Vamos a tener al motivo o fin lícito. Esto es que el objeto y la finalidad del contrato deben ser posibles físicamente y jurídicamente. Si escuchamos a alguien decir Pásele, mire, lleve la luna, la estrella que usted guste, título de propiedad de las constelaciones, pásele. estamos viendo un objeto que es físicamente imposible. ¿Por qué? Porque nadie puede vender la luna o nadie puede vender a las estrellas. Y no vamos muy lejos, y perdónenme por lo que les voy a decir, amigos de CEU que me estén viendo, pero ustedes saben que es verdad. La venta ilegal de marihuana hasta la fecha sigue siendo jurídicamente imposible. Y sí, yo sé que CEU se puede ir a la quiebra con este video, pero no me importa. Y es así, si ves a un tipo que te quiere bajar la luna y las estrellas, dile estás completamente idiota porque es un objeto físicamente imposible. O si vas cualquier día de escuela y cualquier tipo se te acerca y te vende marihuana en las islas de Ciudad Universitaria, sabes que también es jurídicamente imposible y tu contrato por lo tanto será nulo. Dealers de CU, por favor, no me maten. Yo soy Cristian Guerrero y muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí el videoblog del día de hoy. Dale like y compartir si es que te gustó y suscríbete al canal para que puedas ver las nuevas novedades y los temas que vamos a estar subiendo. Muchísimas gracias por verme y no olvides darle clic a clic derecho. Gracias y hasta la próxima.